voy a hablar el día de hoy sobre un tema que pues nos aqueja a todos los maestros, lo que es el tema de las clases expositivas. Las clases expositivas son pues las más usadas, las clásicas por los maestros. Los objetivos de esta técnica, de las técnicas expositivas, son la transmisión de conocimientos, ofrecer un enfoque crítico de la disciplina que conduzca a los alumnos a reflexionar y a descubrir las relaciones entre los diversos conceptos que se les van a transmitir. Otro de los objetivos es formar una mentalidad crítica en la forma de que los alumnos afrontan los problemas y pues la capacidad para que los alumnos puedan elegir un método para resolver los problemas. Esos son los objetivos básicos de lo que son las clases expositivas. Desafortunadamente, pues en la práctica docente se suelen olvidar los últimos dos puntos, lo que es formar la mentalidad crítica, para que los alumnos, por ejemplo, a la hora de estar dando alguna materia sobre matemáticas o sobre alguna física, por ejemplo, se nos olvida que no solamente tenemos que enseñar los conceptos, sino que enseñarle a los alumnos a formar sus propios procesos cognitivos para que resuelvan pues problemas con ese conocimiento que nosotros les estamos transmitiendo. Es decir, pues simplemente las clases expositivas, la mayoría de los maestros nos quedamos en impartir información. Hasta ahí nos quedamos. Entonces, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Sus ventajas es que permiten abarcar contenidos amplios en un tiempo pues relativamente corto. Es una de las ventajas. Otra de las ventajas es que son un buen medio para hacer accesibles a los estudiantes las disciplinas cuyo estudio les resultaría desalentador. Por ejemplo, de nueva cuenta, vuelvo con las matemáticas. Muchas veces los estudiantes no entienden las matemáticas porque vienen conceptos bastante abstractos. Entonces, pues es una de las ventajas de tener a un profesor, a veces, no crean, no siempre, pero es una de las ventajas tener a un profesor enfrente que nos esté resolviendo las dudas, ¿sí? Hay algunas otras materias que se prestan para, por ejemplo, darlas en línea o para dejar proyectos, que no es necesariamente tener un profesor ahí enfrente. Otra de las ventajas es que pues el profesor puede ofrecer una visión más equilibrada de la que te ofrecen los libros de texto. La mayoría de los libros de texto están redactados, están creados por eruditos en el área. Entonces, a veces los conceptos no son muy entendibles o no los mandan muy digeribles para los alumnos, y de ahí que pues la ventaja de tener de nueva cuenta un maestro enfrente es que ellos pueden digerir la información por el alumno y luego dársela a cuentagotas para que el alumno la alcance a conceptualizar mejor. Y pues en ocasiones es un medio necesario porque pues existen muchísimos libros de una materia. Entonces los maestros se supone que preparan su clase, eligen los mejores medios para poderla impartir. Y otra de las ventajas es que algunos de los estudiantes suelen aprender más fácil escuchando que leyendo, ¿sí? También ofrece pues que el estudiante pueda ser motivado por quienes ya son expertos en la disciplina o en la materia. A veces cuando uno es autodidacta y está realizando alguna carrera en línea, a veces se desanima porque no entiende el concepto y no le halla por dónde, no entendemos la materia y estamos investigando, y a veces no hallamos por dónde. Son las facilidades de tener a un docente frente a grupo, ¿verdad? Que pues él puede facilitarte la información. Pero esta técnica de exposición también tiene sus desventajas. Una de las desventajas, que para mí es la principal, es que exige excelentes expositores. No todos los maestros son buenos expositores. Si tú no sabes pararte frente al grupo, si tú no sabes exponer tu materia, si tienes dudas, si dudas sobre todo tanto de lo que sabes como dudas en la manera en que lo vas a enseñar, pues el grupo te va a comer. Entonces, sí exige que sepas hablar, que sepas pararte frente al grupo y que sepas transmitir la información que vas a impartirles.
Exige también un gran dominio de la materia. El profesor debe de saber, si no todo, debe dominar al menos lo básico de la materia, ¿sí? Porque pues vienen lo que son las preguntas de parte de los alumnos y pues si no sabes alguna, de nueva cuenta, pierdes el interés del grupo. Otra desventaja, refuerza la pasividad del estudiante. Es decir, como el estudiante te está viendo ahí al frente, ellos creen que el docente con una memoria USB tiene que meterle a su cabecita pues todos los conocimientos. Entonces ellos se hacen un poquito flojos y no estudian, o muy raras veces estudian por su cuenta, porque pues al fin y al cabo el profesor nos va a meter la información aquí a la cabeza. Tampoco desarrolla el pensamiento crítico del alumno. Esto en algunas ocasiones, cuando tenemos un buen profesor, un buen expositor, que nos hace trabajar, por ejemplo, por proyectos, realmente el pensamiento crítico del alumno sí se desarrolla y sus procesos cognitivos también. Entonces, esas son algunas de las desventajas. ¿Cómo podemos aplicar esta técnica? Bueno, hay algunos pasos. El primer paso para mí, para mi punto de vista, es primero determinar los objetivos. ¿Cuál es el objetivo de tu clase? ¿Cuáles son los objetivos o el objetivo general de tu clase? ¿En qué la vas a basar? Así como tu planeación, las rúbricas con las que vas a calificar, cómo vas a manejar el grupo. Todos los grupos son diferentes, aunque sea la misma materia, no puedes o no podemos trabajar de la misma forma con todos los grupos, porque son tanto perfiles diferentes, como personas diferentes, como generaciones diferentes. Hace 5 años no podías trabajar igual que con un grupo que en la actualidad. Entonces debemos de determinar claramente los objetivos de nuestra clase. Como paso número 2, es preciso seleccionar los contenidos tomando en cuenta el nivel y los conocimientos de los estudiantes. Por eso, al iniciar las clases, debemos hacer que nuestros estudiantes realicen pues un examen, un cuestionario, incluso hasta de manera oral, de forma oral, preguntarles o obtener información acerca de los conocimientos previos de los estudiantes, para saber con qué es lo que estamos trabajando. Los estudiantes, al fin de cuentas, es nuestra materia prima. Entonces debemos conocer nuestra materia prima para saber con qué estamos trabajando y cómo vamos a trabajar, que si se fijan es muy parecido a lo que es al punto 2. Entonces necesitamos preparar nuestra clase. Debemos seleccionar los temas, porque muchos profesores nos aflojoramos, o como lo podría decir, nos confiamos de que pues ahí tenemos los libros y empezamos a tomar todo el material de un libro, por ejemplo, y a veces, de nueva cuenta, los alumnos no alcanzan a digerir esa información. Entonces yo creo que es de suma importancia, es muy esencial que el maestro prepare bien su contenido, seleccione bien los temas, sobre todo las técnicas de cómo vamos a exponer esos temas, ¿sí? Los contenidos no deben de presentarse de forma abstracta. Ya suficiente con que los libros lo presenten. El trabajo, en este caso del docente, es facilitarles el conocimiento a los alumnos. Los estudiantes necesitan de manera... Ahora sí que tenemos diferentes tipos de aprendizaje, los alumnos aprenden de diferentes formas, entonces hay que tratar de que vengan, por ejemplo, ilustraciones, ejemplos. Muchos aprenden por ejemplos, otros por lo que escuchan, otros por ilustraciones. Hay que apoyarnos de material para poder presentar nuestros contenidos. El siguiente paso, el tercer paso, la introducción a la clase, la introducción a tus temas, se debe de plantear de modo que capte la atención de tus alumnos, sobre todo, de nueva cuenta, en materias abstractas, como por ejemplo matemáticas, físicas, químicas, que los alumnos, si tú les presentas la complejidad de la materia de trancazo, el alumno se va a frustrar y va a perder el interés. Así de sencillo. Si tú forzas a aprender a un alumno, lo frustras y va a perder la atención. Entonces podemos presentar en forma de preguntas, podemos hacer una exposición de problemáticas, decirles para qué les puede ser útil el conocimiento que van a adquirir, ¿sí? Recuerden que al final de cuentas los maestros podemos actuar como empresarios o como vendedores,
¿sí? Hay que tratar de vender nuestro conocimiento, hay que tratar de vender nuestra materia. Lo que les vamos a enseñar, hay que tratárselos de vender, ¿sí? Y nadie te va a comprar un contenido aburrido, ¿sí? A nadie le gusta comprar cosas que los van a hacer frustrarse o que los van a hacer dormirse. Y 4, el cuarto paso, a partir de la introducción se desarrolla la exposición. Es responsabilidad de los docentes mantener un alto nivel de atención. Ojo, aquí la mayoría de los docentes tendemos o tenemos la tendencia a culpar a los alumnos cuando se aburren nuestras clases, cuando están platicando, ¿sí? Si tú como docente no logras que tu grupo capte la atención, capte la idea que les quieres transmitir, pues no siempre los estudiantes son los que fallan. Ahí el que está fallando eres tú. Si todo tu grupo está echando desmadre, si todo tu grupo está en otra cosa que no es tu clase, pues mucho ojo con eso, porque realmente el que está fallando pues es la técnica que estás utilizando para impartir tu clase, ¿sí? Un buen profesor puede hacer uso hasta de anécdotas. Yo conozco maestros que captaban nuestra atención contándonos alguna anécdota de ellos, y después de repente ya teníamos ahí la clase encima. Entonces hay que ser un poquito inteligentes, creativos sobre todo, para saber cómo manejar a los grupos, ¿sí? El profesor debe atender también otro tipo de aspectos, como son la comunicación verbal y la no verbal, el cuidado de la voz, ¿sí? Las pausas. Un profesor que hable demasiado bajito, demasiado calmado, pues duerme al grupo, sobre todo si estás dando cálculo a las 7 de la mañana, los alumnos llegan casi dormidos y el profe le quiere enseñar a despejar X. No, se te van a dormir, compa. Entonces, cuidado con eso. No solo la exposición oral tiene que ser prevista y organizada, sino también los apoyos visuales. Ahorita con el uso de los proyectores, los profes creen que poner diapositivas a lo tarugo, ahí están las diapositivas, si la entendieron, bueno, si no la entendieron, también. Ese es un jale de ustedes, yo solo aquí vengo a ponerles diapositivas. Y realmente es un error muy grave. Perdón. Poner solamente las diapositivas en el PowerPoint y dejar que los alumnos, si pueden, las capten, y si no, también. Ese es un gravísimo error, porque estamos pasando de ser docentes a ser, ¿qué será? Manejadores de cibercafés, de esos que nada más te imprimen copias y te pasan las diapositivas a una memoria. Entonces, debemos saber tanto cómo caminar en el salón, cómo hablarle a los alumnos, las pautas, saber cómo vamos a presentar los temas, saber el contenido con el que vamos a captar su atención, ¿sí? Si estamos notando que el grupo está perdiendo la atención, hay que saber improvisar. El maestro en eso sí tenemos que ser buenísimos en la improvisación. El maestro tiene que saber improvisar, sí o sí, es una característica esencial, saber improvisar, ¿sí? Que no significa que todas tus clases te las estés inventando, pero sí significa que la improvisación puede ser útil en el manejo del grupo, en el manejo y en el desarrollo de tus clases. Y por último, el último punto, el docente debe determinar su exposición haciendo una síntesis en la que enfatice los aspectos sobresalientes de su intervención. Es decir, una vez que terminas tu clase o que terminas tu exposición, cabe destacar que la clase puede ser 1, 2, 3, 4, 5 días la sesión, ¿eh? No me refiero a que la clase sea de 40 minutos. Tu clase que tú presentas, que tú planeas, que tú expones, puede ser hasta de 1 o 2 semanas, pero al final de tu clase se debe hacer una síntesis de lo que es lo más importante de tu tema, para qué va a servir, tus conclusiones, para que los alumnos sientan que lo aprendido realmente les va a ser de utilidad. Y también tengo algunas sugerencias respecto a esta técnica. La primera es no abusar de esta técnica. La mayoría de los maestros abusamos de la exposición. Nos paramos al frente y empezamos bla, 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 bla. ¿Aprendieron? La mayoría de los alumnos va a decir que sí, porque ya no quieren escucharte. Entonces, ¿tienen dudas? No.
¿Por qué? Porque ya queremos ir a desayunar, porque ya queremos salir. Entonces, ojo, no hay que abusar de esta técnica. Es una técnica muy empleada, clásicamente los maestros es la que usamos, pero hay muchísimas más técnicas con las que podemos impartir clases, ¿sí? Entonces, no abusar de esta técnica, al menos un día o 2 días a la semana utilizar otro tipo de técnicas para generar conocimientos en los alumnos. Hay que recordar que debemos de preparar clases que no aburran a nuestros estudiantes. Si durante la preparación de tu clase tú como profesor te aburres, 100% comprobado que tus alumnos se van a aburrir, ¿sí? Si tú estás preparando tu clase y estás con dolor de cabeza, adiós, tus alumnos se van a aburrir. Enfatizar y resumir periódicamente lo que les estás exponiendo. Hay que hacer énfasis en lo más difícil, hay que resumir los temas para que los alumnos se les facilite la comprensión de lo que tú les estás exponiendo. Siguiente sugerencia, hay que utilizar un lenguaje claro y con un volumen de voz adecuado, ni muy bajito, ni tampoco esos maestros que gritan en el salón. Sí, hay que trabajar con los volúmenes adecuados para captar atenciones. Hay que utilizar ejemplos conocidos y significativos. Vuelvo de nueva cuenta a las materias abstractas como las ciencias básicas, las ciencias exactas. Regularmente ponemos ejemplos de que si Juanito, el astronauta, quiere crear un acelerador de partículas, entonces determina la cantidad calorífica. Pues el alumno va a decir, madre santa, yo solamente quiero vender tortillas afuera del mercado, ¿cómo para qué me va a servir esto? Sí, entonces hay que meter nuestros temas a ejemplos de la vida cotidiana, ¿sí? Ya si alguien quiere ser astronauta, bueno, pues le va a servir el ejemplo del astronauta, pero la mayoría necesita ejemplos sencillos, ejemplos que sean aplicables a la vida, como ¿sí? Saber usar el pizarrón, de nueva cuenta, y cuando hablo de saber usar el pizarrón no es atascarlo, ¿sí? El pizarrón es una herramienta. Hay que saber tanto el tamaño de la letra que vamos a utilizar, porque muchas veces atascamos el pizarrón, los alumnos le toman foto, sobre todo en estas nuevas generaciones, tomamos foto y ya, adiós. A veces ni las volvemos a ver. Entonces de nada tiene chiste o no tiene chiste estar llenando pizarrones, perdiendo el tiempo, porque se pierde tiempo, llenando pizarrones para que al final esa información se quede en una foto en el celular de los alumnos, ¿sí? Y la clase expositiva debe de complementarse con asesorías para pues brindar una enseñanza un poco más personalizada. Hay que complementar nuestras clases, hay que dedicarle un día o 2 días a la semana, o a lo mejor un día cada 15 días a dar asesorías personalizadas a los muchachos. A veces es muy complejo, sobre todo para escuelas donde los grupos son numerosos, es muy complejo dar ahora sí que asesoría, pero nos podemos apoyar de los alumnos pues que están captando más la información, y con ellos podemos trabajar con los menos afortunados, por así decirlo. Entonces, pues por mi parte eso sería todo del tema de las técnicas de exposición. Espero que no se hayan aburrido, ¿vale? Muchas gracias.